Aquí seguimos en Ponte en Acción. Esta sección se llama Momentum de la Economía y los Mercados. Hoy con Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, y con David Sánchez de Santa Lucía Asset Management. Hola David. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes a los dos. Tengo la impresión ya desde hace unos días, Miguel Ángel, que las malas noticias macroeconómicas son buenas noticias para Wall Street, en el sentido de que cuanto más se ha hablado de la recesión, alertas de recesión, más han bajado las rentabilidades de los bonos, también ha frenado un poquito el precio del petróleo. Parece que volvemos a entrar en esa dinámica, ¿no, Miguel Ángel? Es una impresión, ¿eh? Bueno, también lo que creo es que el mercado ya ha anticipado muchísimo de lo que está ocurriendo. Y entonces, normalmente lo que hace es que se tranquiliza. No significa que esto se haya revertido, sino que se tranquiliza hasta la siguiente bofetada. Y la siguiente bofetada puede llegarme. A mí me preocupa mucho, leí este fin de semana que la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, que es una mujer bastante comedida, dice que hay que volver a meterle un chute de 75 puntos básicos, y yo creo que eso puede verlo el mercado como un revulsivo de otra vez el agua se revuelve, porque ya está turbia. Entonces, cuando está turbia, porque el problema económico es serio, y si encima la revolvemos, antes o después eso le mete otra bofetada a la renta variable. Pero bueno, yo creo que también al equity le ha llegado ya un momento donde ha sufrido una barbaridad, y a lo mejor a partir de ahora lo que viene es altibajos, pero no caídas en picado como hemos estado viendo durante el primer semestre de este año. ¿Cómo lo veis vosotros ahora mismo? ¿Un poquito más despejado el horizonte o más tranquilo, como apuntaba Miguel Ángel, siempre con la duda de que esto pueda cambiar rápidamente de nuevo, para mejorar o para empeorar, ¿eh? Sí, correcto. Al final, bueno, pues queda un poco esa frase, ¿no? De cuanto peor parece que mejor, ¿no? Al final también notamos un poco que siempre tenemos la justificación o la necesidad de justificar lo que está sucediendo en el mercado. Y la semana pasada, pues bueno, la justificación era que debido a los miedos sobre una posible recesión en los próximos meses, pues que debido a eso vimos por las fuertes caídas en las tires de los bonos. En el caso del bono de Estados Unidos a 10 años, por ejemplo, vimos una corrección hasta el 3%. El Bund tuvo también su mayor caída desde el año 2011, y esto favoreció, como sabéis, pues a las bolsas. Por eso no nos sorprende que se pueda sacar ese titular que parece decir que cuanto peor van las cosas, más le está favoreciendo a la bolsa. Al final lo que estamos viendo, y lo comentaba antes también José María Luna, son bueno, pues estos pequeños rebotes, pero en un escenario que consideramos que sigue siendo todavía de correcciones de bolsa, donde pensamos que todavía, luego lo contaremos un poco más en detalle si queréis, donde pensamos que todavía no hemos tocado los suelos. Bueno, desde luego, me sorprende escuchar a Miguel Ángel Temprano así mucho más optimista que en otras ocasiones, en el sentido, como tú también nos has recordado, los mercados bajistas tienen de duración de media, Miguel Ángel, alrededor de un año, 12-14 meses, y la caída media suele estar entre el 30 y el 35%. Sí, pero fíjate, vamos a aclararlo. Yo no soy optimista. Creo que lo peor para las bolsas, que no para la economía, ya ha pasado. A partir de ahora podemos seguir cayendo, pero vamos a encontrar una situación de turbulencias. Pero un pequeño detalle muy importante. Hasta ahora nunca se han recuperado los mercados bursátiles mientras que no ha bajado la presión de la Fed. Entonces, la primera pregunta es: ¿cuánto más va a seguir apretando la Fed cuando los síntomas de recesión son ya aplastantes en Estados Unidos? Esa es la primera. De hecho, esta semana, el jueves, sale un dato crítico, no solo para la Fed, que lo toma muy en serio, sino para todos, que es los precios de los productos de uso del consumidor, donde muy probablemente empecemos a ver que la tendencia de la compra de bienes duraderos ha caído en picado. Entonces, ese es un primer dato muy importante para los americanos, y ver cómo tira todo para adelante. Independientemente de eso, tenemos una movida en Europa cojonuda, que ahí yo soy todo lo contrario. Creo que en Europa no hemos visto todavía el suelo,
porque no hemos visto todavía la profundidad del agujero donde estamos cayendo, que no veo que tenga una solución ni a corto ni a medio, y bueno, a largo plazo es que como ya no sé lo que es eso. David, ¿vosotros qué creéis que nos va a deparar el segundo semestre, esta inflación, aterrizaje suave de la economía norteamericana? Un poco, ¿con qué escenarios trabajáis? Me imagino que no será con un único escenario, que sería un suicidio, claro. Sí, bueno, el principal riesgo para el contexto macro en Europa pues sigue siendo un potencial corte en el suministro de gas ruso, en cuyo caso pues la recesión lógicamente va a ser inevitable. Este no es nuestro escenario base. No obstante, pues seguimos pensando que el segundo trimestre será que el segundo semestre del año va a ser un entorno de crecimiento bajo, que ya está descontado por el mercado. La pregunta es si vamos a llegar a un terreno recesivo, algo que todavía no estaría para nada descartado y donde el mercado todavía no está. La inflación pensamos que va a continuar siendo alta, muy por encima de los objetivos de los bancos centrales. Esto les va a obligar, lógicamente, también a actuar con subidas de tipos de interés. Por lo tanto, seguimos viendo que, bueno, desde el punto de vista, que ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, el riesgo de esta inflación que comenzaba hace unos meses, empezamos a hablar de él, pero que ha ido tomando cada vez más porcentaje dentro de esas posibilidades de escenario. El riesgo de esta inflación cada vez ha ido cogiendo más peso en probabilidad, pero con posibilidades también de entrar en terreno recesivo. La pregunta aquí también que debemos hacernos es ¿dónde se encuentran los mercados de renta variable actualmente? Es decir, después de las caídas que hemos tenido en los últimos meses, ya están baratos. La realidad es que tenemos el S&P 500 cotizando en 19 veces beneficio, mientras que el Stoxx 600 lo hace en torno a unas 15 veces beneficio. Esto no son niveles baratos, estos son niveles próximos a medias históricas. Entonces, desde aquí, lo que comentábamos antes, todavía pensamos que no hemos tocado suelo porque todavía hay partes de la valoración que se pueden recoger en nuevas correcciones, como por ejemplo la bajada de beneficios de las compañías, que todavía pensamos que ese componente no se ha tenido en cuenta en las cotizaciones actuales. Es decir, que haya una revisión a la baja de los beneficios de las compañías. En este entorno, o con este escenario para el segundo semestre, nuestra llamada es a la cautela. Nosotros, por ejemplo, ahora permanecemos todavía neutrales en cuanto a la exposición a renta variable y luego, pues, si queréis, comentamos un poco las compañías que pensamos que para aquellos que quieran ir tomando ya algo de riesgo en renta variable que deberían de ir teniendo. Pero si queréis lo dejamos para los siguientes minutos. Perdonadme un momentito. Llevamos hablando de esta inflación desde el mes de noviembre. Correcto. A mí me habéis escuchado decir que estábamos ya. ¿Qué es si no una estanflación cuando tú creces a un 4 y tienes una inflación de un 8? ¿Qué es? O sea, la definición de esta inflación, que como siempre digo, no es más que un chascarrillo, no es un término económico real, es una alta inflación con un pobre desempeño de la economía. Si tengo una inflación que es aproximadamente o inclusive más del doble del crecimiento, llevamos en esta inflación una barbaridad de tiempo. Ahora la pregunta es, ¿esta inflación nos va a llevar a la recesión? Y yo lo que digo es que probablemente, por no decir que seguro, que sí, porque la FED fundamentalmente lo que ha dicho es no soy capaz de resolver varias cosas, que por cierto, siempre lo digo, dicen que los hombres no son capaces de hacer dos cosas a la vez. Yo sí, yo soy capaz de lavarme y de manchar el espejo. Por lo tanto, la FED lo que ha tomado es una opción. Voy a rebajar la inflación a toda costa. La pregunta es, ¿y el a toda costa cuándo para? ¿Cuando me haya metido en el pozo que ya no pueda salir? ¿O cuando un poco antes? Porque van a subirlo de una manera brutal y esto se va a reflejar necesariamente en un movimiento de masas monetarias del equity al crédito, porque el crédito va a empezar a ser una manera más segura y más sostenida de resguardarte de una parte de la inflación. ¿Creéis que dirá algo esta semana, algo relevante para los mercados, el presidente de la FED, Jerome Powell, cuando participe en esa cumbre de banqueros centrales en Sintra? David. Pues
pensamos que Sintra no será el foro para anunciar medidas adicionales. Pensamos que, por ejemplo, para tener noticias sobre medidas extraordinarias que eviten la fragmentación de la zona euro, creemos que todavía vamos a tener que esperar. Y con respecto al tono del discurso, lo que pensamos es que será continuista con lo que hemos venido oyendo en los últimos meses, es decir, combatir la inflación. Va a estar centrado seguramente en eso. Miguel Ángel. Pues mira, los americanos lo que son ante todo es americanos. Parece una perogrullada, pero los europeos ante todo somos egoístas, que no somos europeos. Miramos más por nuestros propios intereses. Y ellos han logrado que una convención en un sitio que además es idílico, tanto en verano como en invierno, que es Jackson Hole, sea el sitio de ellos. Es donde ellos anuncian las cosas y van a los demás, a las demás convenciones por educación. Y como son los que mandan, se van a reservar. Aquí yo creo que lo importante es ese medio debate a reunión pública que van a tener el miércoles entre Barclays y el banco inglés, Lagarde por el Banco Central Europeo y Powell por la Fed, pero que no va a haber más que un mensaje clarísimo que va a ser: vamos a hacer todo lo posible para mantener la inflación controlada, que es el discurso opuesto que en su día a Draghi le funcionó tanto. Lo que pasa es que Draghi, con hablar, se abrieron las aguas, mientras que Powell no se le abren las aguas y sube los tipos de interés de una manera radical, a ver si le consigue que aquello se pare. Bueno, tenemos, recordemos, finales de julio, ¿no? Es la próxima reunión de la Reserva Federal. Ahí se habla ya de una nueva subida de 75 puntos básicos. Tengo todavía unos minutos. Vamos a aprovechar también para hablar de lo que está sucediendo aquí en nuestro país tras esas medidas anticrisis aprobadas en Consejo de Ministros el pasado sábado. El Gobierno, la verdad es que ahora está metido en muchos jardines. Está por un lado todo el tema de Indra, por otro lado ese manual de medidas anticrisis, un poco también con el que pretende también pues reducir los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y las eléctricas. Esto no entraría en vigor hasta dentro de unos cuantos meses. Se habla del 1 de enero de 2023, pero claro, la avalancha ya de demandas por parte de energéticas y fondos de inversión, me imagino que tú conocerás a unos cuantos de esos fondos, David, ya ha empezado. Un poco cómo veis estos temas, tanto el tema de Indra como esa avalancha de posibles demandas contra estas medidas y estos decretos del Gobierno, que por otro lado también estamos viendo que los están poniendo en marcha en otros países, no solo aquí en España. David. Bueno, por nuestra parte, a los inversores, todo lo que sea inseguridad, lógicamente no les gusta. Venga en la forma que venga. Si todo lo acontecido la semana pasada en el caso de Indra se percibe como un riesgo, y así ha sido, es decir, ir a una junta de accionistas y que concluya con la destitución de 5 consejeros, que hoy se le sume una consejera independiente más, pues esto desde luego no ha sido bien recogido por la acción y es normal pues que las acciones hayan caído. Lo que se debe de exigir, lógicamente, es un escenario o un marco que permita a los inversores saber las reglas en las cuales están jugando, y es algo pues que nos está costando ver, ¿no? Miguel Ángel. Bueno, yo soy más radical. A mí lo de Indra me parece sencillamente vergonzoso. Yo creo que los gobiernos están para crear un suelo sobre el que la economía privada crezca, pero para regular, para supervisar, no para intervenir. Entonces, lo de ocurrido en Indra me parece vergonzoso, sobre todo porque Indra tiene 2 características fundamentales. Una es que maneja los sistemas electorales en muchísimos países, el software, y la segunda porque es una compañía crítica de electrónica y militar. De hecho, para que aquel que no lo sepa, Indra nace por la fusión de 2 compañías. Una, Cecelsa, que era una compañía privada de electrónica militar fabulosa, dirigida por un personaje de este país crítico, José Antonio Pérez Nievas, al que tengo el honor de conocer muy bien, y otro, una porquería pública que se llamaba Enisel.
Entonces, me parece lo de Indra no tiene nombre. Y aparte la pregunta que habría que hacer es ¿y por qué hace esto el gobierno? Porque todo se supone que es un porqué. Entonces, no soy capaz de entenderlo y de verdad no le veo sentido. Y me da igual ya ahora si son consejeros independientes 3, 2, 1 o 21. La intervención del gobierno en una compañía cotizada y pública y privada me parece fuera de lugar en un entorno como el de la Unión Europea, donde estoy convencido que antes o después la Unión Europea, o la Comisión en este caso, dirá algo y algo serio, y que lo que le está pasando en la cotización es coherente. Pero yo creo que al gobierno le importa 3 pitos si la cotización sube, baja o se queda donde está. Otra cosa muy diferente es, el otro día escuchaba, y permíteme que lo diga, a la ministra de Economía, a Nadia Calviño, decir algo que me dejó completamente alucinante. No me preocupa el tipo de interés del bono soberano porque solamente renovamos este año un 15%. Me parece una imprudencia absoluta. Están mandando un mensaje al mercado totalmente contradictorio, como diciendo, bueno, este año que suba lo que quiera y el año que viene, que ya que vence más, lo haremos. Y luego exigiendo algo que yo no creo que tenga capacidad para exigir, que es que, vale, nuestro bono está hoy el día al 2,6 y no al 3,6 porque está interviniendo el Banco Central Europeo. Bueno, que invierta pero que no nos pidan nada a cambio. Bueno, eso lo tengo que ver, que no nos pidan nada a cambio, porque lo que se ha demostrado es que nuestro bono es incapaz de flotar libremente, porque como flote libremente igual se dispara y se lía. Y per se no se puede mantener esto por el tiempo. Primero porque hace que nuestro país no sea un país plenamente independiente, sino que tengamos que necesitar ayuda de organismos externos. Y en segundo lugar porque demuestra que nuestra economía no es una economía sólida. Y yo creo que los gobernantes tienen la obligación de ambas cosas, demostrar que somos independientes y sólidos. Pues ahí queda más claro imposible. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. David Sánchez, responsable de selección de fondos en Santa Lucía Asset Management. Os dejo que sigáis trabajando. Quedan muchos días todavía de duro trabajo. Un fuerte abrazo a los dos. Muchas gracias. 12:41, por cierto, la CNMV está investigando, entre comillas, si podría haber algún tipo de acuerdo parasocial o una acción concertada entre los 3 principales accionistas en estos momentos de Indra, que son la SEPI, organismo público, y luego 2 compañías privadas, Amber y SAPA. Entre las 3 controlan el 37% del capital. Controlan entre las 3 sin la necesidad de haber lanzado una OPA. Quiero decir, echa la ley, echa la trampa. Aquí es obligatorio que cuando una compañía supera el 29% del capital está obligada a lanzar una OPA por el 100% del capital. Pero ya vemos que echa la ley, echa la trampa, insisto. Entre 3 es lo que está investigando la CNMV. Está tratando de averiguar si existe un tipo de acuerdo no escrito entre estas 3 compañías para controlar el 37% de la compañía sin la necesidad de lanzar una OPA. Hacemos una breve pausa y nos quedan todavía los gráficos con Roberto Moro de Apta Negocios y con Eduardo Bolinches de Invertia. Hasta ahora.